Noches para todos, un abrazo gigante, noche lluviosa, pero deliciosa. Aquí estamos conectándonos nuevamente con todos ustedes y felices de estar aquí compartiendo estos conocimientos, estos momentos especiales. Hoy me van a tener que ayudar porque tengo problemas con el internet y no sé, estoy utilizando la red de datos de mi celular y no sé si realmente puedan ustedes entender bien lo que estamos transmitiendo. Espero que sí, pero de pronto me van comentando cómo lo van escuchando y viendo. ¿Listo? Un abrazo gigante para todos y las buenas noches pues. Bueno, cambia de chip y dijimos reprograma tu mente. Esto es ya muy ambicioso, esto es muy especial porque lo que nos está invitando a hacer esto no es otra cosa que a darnos cuenta de la magnificencia que habita en nosotros a través de nuestro cerebro, de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos y por supuesto del contacto que tengamos con el espíritu y con el alma. Tendríamos que empezar por describir muchas maravillas de nuestro cerebro, pero por lo pronto digamos una cosa que es muy especial. Tenemos algo así como 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. 100.000 millones de neuronas, eso es una cosa absolutamente casi que impensable ese número, casi que irreconocible ese número, pero cada uno en promedio con 10.000 conexiones. Es decir, cada célula de esas 100.000 millones de neuronas tiene la capacidad de, a su vez, generar aproximadamente 10.000 conexiones. Y eso implicaría algo así como 100 trillones de conexiones a través de nuestras células cerebrales. Eso ni el más ambicioso de los computadores podría pensar en que eso fuera posible. Pero eso implicaría, imagínense, 100 trillones de conexiones y algo así como 300 trillones de bits de información. ¿Eso qué significa? Que somos definitivamente unos absolutos privilegiados que tenemos la posibilidad, a través de esto que estamos mencionando, de empezar a decodificar un poco nuestro cerebro y empezar a darnos cuenta de que podemos, a través de esa herramienta tan extraordinaria que es ese cerebro, empezar a reproducir y a recrear nuestras posibilidades, porque en verdad ante esas infinitas conexiones, imagínense todo lo que podemos hacer realmente. Aquí hay una cosa que resulta ser fundamental y es que los pensamientos generan emociones y sentimientos, pero a su vez esos sentimientos y esas emociones hacen que lo que estemos viviendo hoy es lo que se va a expresar mañana y lo que hoy de alguna forma estamos viviendo fue producto de lo que pensamos ayer. Así que de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras emociones, bien moduladas, bien proyectadas, bien intencionadas, bien dirigidas, siendo coherentes, ya estamos programando algo muy significativo que nos va a permitir a nosotros empezar a recrear, insisto, nuestro entorno, nuestro ser y por supuesto nuestra existencia. Significa eso ni más ni menos que si hasta acá nos estamos topando con algunos obstáculos para poder desarrollar nuestros pensamientos y nuestras ideas, pues tenemos la enorme posibilidad de ir modificando nuestras guías, nuestros guiones, y cada uno de nosotros se convierte en el mejor de los realizadores y productores para poder llevar a cabo todo aquello que estamos necesitando en un momento determinado. Pensemos en esto. Nosotros tenemos, llamémoslo así, un cuerpo físico que tenemos que modificar y que tenemos que cuidar, evidentemente a través de la alimentación, el ejercicio, los ciclos del sueño y por supuesto también nuestra apariencia, que de alguna forma está proyectando con todos aquellos que se están acercando a una forma de comunicarnos, y de ello depende también en gran parte nuestra capacidad de generar actividades exitosas y por supuesto llevar a cabo nuestros proyectos, nuestros planes. Así que imagínense lo importante que todo esto resulta. Pero ¿qué más ocurre? Que no solamente tenemos que ocuparnos de nuestro cuerpo físico, sino de una serie de variables muy importantes que pueden resignificar nuestra existencia y de
su existencia, de su modulación, depende exactamente cómo nosotros nos expresemos. Pero una de esas variables tan fundamentales es el tiempo. A veces nos convertimos en esclavos del tiempo. A veces nos convertimos simplemente en eso que está tratando de defenderse afanosamente para que el tiempo realmente alcance y todo lo programado pueda ser realizado. Pero empezamos a darnos cuenta que ahí, en el manejo del tiempo, tenemos que, primero, no procrastinar, no aplazar lo que sea de verdad importante. Segundo, empezar a darnos cuenta de que es el momento de ocuparnos de nosotros y por eso empezar a tener espacios y tiempo para nuestros hobbies, para nuestra diversión, para aquello que también nos hace disfrutar la vida y por supuesto para entender que es que a esta vida vinimos fue a disfrutar y a gozar de todo el aprendizaje que vamos realizando en nuestro día a día y por lo tanto es fundamental que tengamos en cuenta esa parte en el manejo del tiempo, como también es importante digamos que mantener una especie de cronograma de actividades si nosotros pretendemos cambiar ese chip y reprogramar nuestra mente. En muchas ocasiones ese chip se ve afectado por experiencias del día a día que se van generando en nuestro interior una serie de bloqueos, de impases, de obstáculos que por supuesto llevan a que no encontremos esos motivos de gozo y disfrute, pero de nosotros es exactamente la responsabilidad de modificar eso que estamos viviendo en un momento determinado. Y ni qué decir del entorno, eso que nosotros también podemos modificar en nuestro día a día, porque en el entorno hay una serie de cosas que podemos perfectamente modificar con cosas tremendamente simples. ¿Qué tal si en nuestro espacio de trabajo, en nuestro espacio de estudio, colocamos un poco de música? La sola música ya implica un cambio de chip y la sola música está activando lo que conocemos como nuestra energía ancestral o de reserva, que no es otra cosa que lo mismo que le ocurre al carro cuando se prende en la pantalla ese testigo que dice reserva. Puede ser el último modelo, pero si no vamos a tanquear rapidito, nos vamos a quedar varados. Entonces, si ya estamos utilizando nuestra energía de reserva, pues esa energía de reserva, insisto, se nutre de lo que se nutre el riñón, que es el que lo maneja, y el riñón se nutre del pulmón y del sonido. Acuérdense que si no existiera el pulmón, no podríamos emitir voz. ¿Por qué? Porque esa voz lo que hace es utilizar ese aire que respiramos para luego expelerlo de una manera específica y dar un tono, un timbre, un brillo en nuestra voz que finalmente nos permita ser completamente individuales y por eso perfectamente, aunque no estemos viendo al otro, en una llamada telefónica reconocemos su voz o si alguien está en la muchedumbre y escuchamos esa voz que ya habíamos registrado en nuestra existencia, pues ahí se queda. Así que ese cambio de chip implica también que cada uno de nosotros al reprogramar su mente empiece a entender la importancia de todo eso que hemos llamado la energía de reserva o energía ancestral, que insistimos tiene mucho que ver con todo lo que tiene relación con el sonido, con la energía del riñón, con la energía ancestral y por eso cuando alguien va perdiendo su energía de reserva empieza a volverse un poquito más sordo y tiene que tratar de utilizar estrategias para ampliar su capacidad auditiva y ustedes ven que mucha gente se coloca las manos de esta forma como los cantantes en un concierto que les permite reconocer a través de esa ampliación del pabellón auricular, a través de este artilugio, empezar a diferenciar claramente esos tonos y esas cosas que nos están ocurriendo. Entonces, pensemos que en este momento es absolutamente necesario que nosotros cambiemos ese chip y pasemos de la teoría de la evolución de las especies, como lo mencionaba Darwin en su momento, hace muchos años, lo cual fue válido por mucho tiempo, pero frecuentemente las verdades irrefutables del pasado son simplemente excusas para sonreír hoy, porque encontramos que son cosas completamente revaluadas. En cambio, en este momento, pasamos de esa evolución de Darwin a la epigenética
básicamente Bruce Lipton, que nos hablaba de la biología de la creencia, y realmente ahí empezamos a darnos cuenta que podemos empezar también a modificar nuestro chip, que hemos evolucionado, que tenemos la capacidad de hacerlo en cualquier momento de nuestra existencia. Es decir, no hay excusas para vivir de manera diferente, no hay excusas para poder remodelar y recambiar todo lo que nos está ocurriendo en un momento determinado, y no hay excusas para no ser felices, porque de nosotros depende en gran parte. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos quedamos en una especie de, llamémoslo así, retenedores de cosas que nos bloquean en los diferentes aspectos. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, listo, voy a empezar a hacer ejercicio hoy, voy a empezar a cuidarme de la dieta, llegó el momento de ponerme atención a mí mismo. Pero está haciendo un frío tan intenso que mejor me quedo hoy en las cobijas y más bien mañana empiezo. Y empezamos a procrastinar y empezamos a darnos cuenta de que tenemos dificultades. Dijimos, la alimentación, ¿qué tal si salimos a comer esta noche? Perfecto, me encantan las invitaciones, pero resulta que te digo, vámonos a comer unas pastas. No puedo comer pastas porque tienen mucho carbohidrato y esto me puede hacer daño. Está bien, no, entonces vámonos a comer una hamburguesa. No, ¿qué tal? Yo no como comida chatarra. ¿Y qué tal si nosotros comemos un pescado? Pero pescado a esta hora seguramente me va a quedar mal y voy a empezar a tener distensión abdominal. Bueno, y entonces, ¿qué tal si nos comemos, por decir algo, una carnita asada? Carne en la noche de pronto también me puede quedar un poquito. Y empezamos a encontrar retenedores que nos tratan de mantener en ese manejo de nuestro cuerpo físico como tradicionalmente lo hemos tenido por muchísimo tiempo, y eso evita que sigamos avanzando. Así que tratar de evitar esos retenedores. Lo propio ocurre con cada uno de esos espacios. Dijimos el cuerpo físico, el manejo del tiempo, y entonces en los tiempos sí que hay cosas bien especiales, ¿no? Yo sería feliz si hoy, estoy hablando de tiempos, tuviera estos zapatos que me encantaron. Y consigues los zapatos, bueno, pero estos zapatos sin los blue jeans con los que puedo lucirlos, pues no estarían bien. Y de pronto conseguimos los blue jeans, pero bueno, y entonces, ¿a quién le voy a lucir esto y cómo se lo voy a lucir? Entonces yo sería feliz si tuviera a alguien a quien lucírselo. Y si tengo a alguien a quien lucírselo, a lo mejor sea el momento de tener el carro nuevo para descrestar un poquitico. Y si tengo un carro nuevo, pues qué sentido tiene tener un carro nuevo y no tener una vivienda digna. Entonces voy a conseguir mi apartamento, pero ya cuando consigo el apartamento, bueno, ya no es suficiente, estoy quedándome estrecho. ¿Qué tal una casa de 2 pisos? Y si tengo la casa de 2 pisos, ¿qué tal si el jacuzzi? ¿O qué tal si el sauna? ¿O qué tal si... ya que tengo esto, qué bueno pertenecer a un club. Y siempre estamos haciendo retención de nuestra felicidad, postergando aquello que estamos viviendo porque lo condicionamos a aquello que estamos teniendo. Eso, a lo mejor necesitamos es ganarnos la lotería. Y por supuesto, estos retenedores, estos boicoteadores, estos saboteadores nos llevan a que no logremos de verdad expresar nuestra felicidad. Y viene un tercer aspecto que es muy importante, que es el entorno, y en nosotros está la posibilidad de modificar ese entorno, de cambiar por completo lo que eso significa, y ese entorno entonces empieza por lo que decíamos ahorita. ¿Qué tal si ahora en tu propio espacio empiezas a darte cuenta cómo está tu habitación? ¿Cómo está esa habitación? Porque muchas veces como está la habitación, así estamos habitando nosotros en el interior, y a veces es el llamado a organizarnos, a poner orden en nosotros, y de nosotros depende que empecemos a modificar todas estas estructuras y a darnos cuenta de que con pequeños cambios podemos generar espacios amables. ¿Qué tal si, como en muchas ocasiones aconsejo en la consulta, qué tal si modificas y cambias de posición los muebles, o pintas una pared, o cuelgas un cuadro, o pones esa música de la que estábamos hablando, o pones una matica y hablas con esos seres verdes todos los días? De esa forma vas a empezar a hacer que tu entorno sea mucho más amable, mucho más tranquilo, mucho más sereno, y tú puedas dedicarte a gozar tu existencia y tu momento. Resulta que hay 2 grandes motores que nos van a cambiar, o que nos van a permitir cambiar ese chip y modificar esas estructuras para reprogramar nuestra mente.
Pues lo uno obviamente es el cerebro, y el cerebro tiene que ver con la capacidad de generar nuevas estrategias. Esas estrategias hacen que nosotros desarrollemos un software completamente distinto, y para eso es necesario que recurramos a nuestra última adquisición desde el punto de vista evolutivo, que es el desarrollo del lóbulo prefrontal, con el que podemos pensar, proyectarnos a futuro, además modificar los significados que estamos generando en nuestro interior, y por qué no diseñar esa rutina de la que nos estás hablando, porque de esos cambios realmente nos vamos a nutrir cada uno de nosotros. Así que la cabeza es la responsable de la estrategia, de los planes, de las herramientas que estamos utilizando, y normalmente parten de esa corteza prefrontal, que nos convirtieron en seres pensantes, en seres que estamos modificando todas nuestras estructuras del día a día simplemente porque tenemos la capacidad de pensar. La otra gran estructura, por supuesto, es nuestro cerebro. Y del cerebro, nuestro corazón. Y nuestro corazón es el que siempre relacionamos con la inspiración. Así como el cerebro estaba en relación con la corteza prefrontal, esa inspiración que parte del corazón normalmente está en relación con una parte también de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico. Y ese sistema límbico básicamente está en relación con la amígdala cerebral y con el hipocampo, que tienen que ver con el registro de las emociones y con ese movimiento de la energía a través de esas emociones, que nos va a permitir, por supuesto, empezar a que entre corazón y mente empecemos a dibujar las estructuras que nos componen en nuestro día a día. ¿Qué ocurre? Que para que realmente logremos cambiar nuestro chip y logremos reprogramar nuestra mente, es necesario que adquiramos una dosis muy alta de serenidad, de calma, de confianza, de entusiasmo, de ganas, de capacidad de gozar. Y esto lo estamos extinguiendo últimamente por la cantidad de cosas que tratamos de hacer al mismo tiempo, y tratamos de ser multitask, es decir, multitareas. Estamos tratando de hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, y eso finalmente lleva a que entremos en un estado que los americanos conocen como el burnout, o algo así como estar quemados. Me fundí, literalmente me fundí, y no soy capaz de manejar todo este estrés. Empecemos entonces por desarrollar estrategias para modificar tremendamente esos chips nuestros y la capacidad de reprogramar nuestra mente. Tal vez, y esta es una primera estrategia, el primer movimiento que tenemos que hacer es dejar de resistirnos. Dicho de otra manera, fluir con lo que nos está ocurriendo, no detenernos. Cuando nos resistimos, toda resistencia genera un desgaste que es importante, y esto definitivamente nos va a llevar a que no tengamos la posibilidad de que expresemos todas nuestras potencialidades, porque puede que tengamos intenciones, pero si no tenemos esa capacidad de fluir y nos resistimos, nos estamos desgastando de tal forma que al final no nos va a alcanzar esa energía con la suficiencia para poder hacer lo que estamos pretendiendo. Entonces, no resistirse resulta fundamental, y no enfocarnos en lo que no sea debido. Es decir, si yo me enfoco en que no quiero sentir rabia, no quiero estar triste, no quiero sentirme frustrado, pues obviamente estoy destinando mi enfoque a eso en este momento, y es todo lo contrario. Lo estoy reforzando porque el subconsciente no admite la negación, y por eso es tan importante que siempre estemos hablando en un lenguaje positivo y afirmativo. Esas dos características son fundamentales, pero además sentirlo en nuestro interior. Segunda gran estrategia. Miren, si ya dijimos no resistirse, hay que fluir, lo que sigue es entender que todo lo que nos ocurre está bien.
Todo lo que nos está ocurriendo está bien y por eso todo tiene un motivo y todo es perfecto para lo que nos está ocurriendo en este momento, porque realmente a partir de eso es que rediseñamos nuevas estrategias que nos permiten salir del hoyo en el que nos metimos por alguna circunstancia y empezar a prestarle atención, tercer paso, a aquello que representamos en nuestras metas. Es decir, que si visualizamos nuestras metas como si ya fueran un hecho, ahí ya está ocurriendo la verdadera magia de ese cambio de chip y cada uno de nosotros está pudiendo hacer cosas absolutamente fantásticas. Así que insisto mucho en eso, pongámosle atención a nuestras metas y pongamos cuidado con esto que estamos mencionando, porque en nosotros está la posibilidad de que cada día sea absolutamente grandioso. Llevamos 3 pasos importantes entonces para poder conectarnos con ese cambio de chip y generar esa reprogramación de nuestra mente. Lo primero, ya lo decíamos, no resistirse, fluir. Lo segundo, comprender que todo es perfecto, que llega en su momento, que esto que nos está ocurriendo tiene una razón de ser y que definitivamente, aunque no lo entendamos en este momento, va a llegar un punto en que realmente nos convirtamos en cómplices de esto que está ocurriendo. Tercero, mantener la atención en las metas que nos hemos propuesto como si ya fueran un hecho. Cuarto punto, pasar de la intención a la acción. A veces nos quedamos en las intenciones y ahí nos perdemos. Y si nos quedamos en las intenciones, tenemos la necesidad de recuperarnos a nosotros mismos y empezar a hacer pequeños movimientos, pequeños pasos que nos permitan mirar al frente, pero con optimismo y esbozando una sonrisa, porque estamos convencidos de que aquello que estamos buscando ya está presentándose. Ya lo dijimos, habíamos puesto la atención en las metas, entonces ahora a actuar. Esto es lo que yo pretendo, esto es lo que yo quiero, esta es la manera de modificar mi chip, esto es lo que yo estoy pretendiendo realizar como mis más altas aspiraciones, entonces me enfoco en eso, pero actúo, aquí viene una quinta circunstancia, pero sin generar distorsión. Es decir, viendo con claridad lo que yo estoy pretendiendo, no lo que desearía ver, sino siendo realista, esto es lo que hay, este es el recurso con el que cuento, esto es a lo que puedo llegar, pero no hacerme una serie de fantasías o ilusiones que simplemente van a generar luego mucha más frustración y por eso de nosotros depende que no distorsionemos, que en verdad estemos dirigiendo nuestra atención y nuestra energía a aquello que es real y que podemos modificar, por supuesto. Sexto punto, muy importante, aprender a renovar. Ojo a esto. Y renovar entonces implica cuidar nuestro cuerpo físico, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestras ideas para poder obtener ese máximo rendimiento. Cada uno está esbozando a su manera y en este momento probablemente están cruzándose muchos pensamientos, muchas ideas. Sí, esto que yo quería hacer lo puedo empezar ahora a hacer porque Alejandro me está motivando y qué rico, qué maravilla que podamos empezar a ejercer algunas acciones. Qué bueno, esto suena muy bonito, lo voy a poner en práctica, pero frecuentemente no obtenemos el rendimiento que queremos y la gran mayoría de las veces ese máximo rendimiento lo vamos a lograr a través de 4 movimientos que son muy importantes. El primero, enfocarnos. Y enfocarnos significa tener precisión de movimiento. Cada uno que sepa exactamente para dónde se dirige, porque en ese conocimiento de aquello a lo que queremos llegar es donde se empieza a dar la coherencia. ¿Sabían ustedes que más o menos el 45-50% de nuestro tiempo estamos completamente distraídos, estamos alejados de nuestras metas, estamos simplemente divagando en cosas que no nos ayudan a construir, sino que muy por el contrario bloquean las grandes intenciones que tenemos y nos llevan a que empecemos a sentir frustraciones muy marcadas? Entonces, por eso hacer movimientos de precisión, así como el que le va a tirar tira el arco a la diana, pues ese hombre, esa persona tiene
una concentración plena, dirige su mirada hacia el foco que quiere llevar esa flecha y finalmente se convierte en la flecha misma para que al soltarla vaya a dar exactamente en la diana, en lo que estaba buscando, y eso significa un movimiento de precisión que, claro, parte de nuestra honestidad y nuestra claridad para poder darnos cuenta de que nosotros tenemos que calmarnos, no resistirnos, aceptar esos retos. Me encanta que me estén soplando aquí, Dani Pastuso, aprender a renovar y esa cosa que estamos diciendo como coherencia. Segundo punto para alcanzar ese máximo rendimiento después de haber visto esos pasos tan necesarios para cambiar el chip, que lo repito, no resistirse, fluir. Todo está bien, empezar a entender que debemos poner atención en nuestras metas como si ya fueran un hecho, actuar, no distorsionar y renovarnos continuamente. Y finalmente, entonces, en ese máximo rendimiento, decíamos, necesitamos de precisión absoluta. Segundo punto, de compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos, entonces hay dedicación, pero también hay gozo, también hay esfuerzo, pero también hay ganas, también hay entusiasmo, también hay esa sensación de plenitud cuando estás obteniendo ciertas metas, y eso es lo que hace que el camino sea mucho más ligero, pero además divertido. Siempre tiene que haber una buena dosis de diversión. Recordemos, deseo, determinación, disciplina fundamental, por supuesto, esa parte de la diversión. Pensemos en eso, porque en nosotros está el que en verdad podamos alcanzar todo eso que nos hemos propuesto. Tercer punto clave para obtener el máximo rendimiento después de la precisión y después del compromiso. Súper importante, mantener modelos, mentores, personas a quienes admiremos, de quienes queramos tomar parte de la inspiración y empezar a encontrar que a través de esos modelos encontramos el afecto suficiente para que a través de ese sentirnos queridos y apreciados, y por supuesto demostrando esas mismas condiciones a nuestros interlocutores, vamos a darnos cuenta de que podemos tener un máximo rendimiento en todo lo que nos estamos proponiendo. Pensemos en esto. Cuando hay cariño, cuando hay aprecio, cuando yo me siento parte de la tribu, cuando yo me siento acogido, cuando yo siento que despierto también admiración por los otros y en los otros, entonces realmente estoy dándome cuenta de que estoy verdaderamente conectado. Y es necesario que esas conexiones se den para poder tener la claridad mental suficiente y actuar de manera determinada en una dirección específica, y por eso la precisión que mencionábamos. Y tal vez el cuarto punto fundamental es el de mantener una cosa que llamamos el contacto con los ritmos y con las pausas. Si nosotros volvemos a recuperar los ritmos, realmente ahí empiezan a hacerse evidentes las pausas, porque hablar de los ritmos implica encontrar esos momentos de silencio. Gracias, Dani Pastuso, por estar poniendo allí el resumencito, y me encanta que estemos tomando nota de esto, porque realmente podemos empezar a darnos cuenta de que en verdad el mundo real es mucho más benévolo de nuestro mundo mental. A veces creemos que nos están agrediendo, que el mundo es hostil, que hay demasiadas dificultades, que no podemos avanzar, que algo está ocurriendo que no nos permite realmente recuperar nuestros potenciales, que algo nos limita, que definitivamente en nosotros existen una serie de contactos con el ego que no nos permiten continuar. Es decir, estamos encontrando excusas continuamente de todo esto que podríamos recuperar en un momento determinado, pero hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo que sabe qué hacer, y ese algo no es otra cosa que empezar a entender que realmente la intuición hace parte de ese máximo logro, y esa intuición no es otra cosa que escuchar al corazón para atesorar la mente y generar la confianza necesaria, la determinación y la persistencia. Ojo, la persistencia es fundamental cuando nos proponemos algún objetivo, cualquiera que sea. Si persistimos, volvemos a generar movimientos dinámicos y cambiantes que nos permiten modificar ese chip y que nos permiten empezar a sanar cosas que tenemos con nuestro pasado. A veces
Las cicatrices son tan complejas, y no me refiero simplemente a las cicatrices físicas, sino y sobre todo a las cicatrices emocionales o mentales, que nos quedamos patinando en ese pasado, pero recordemos, el pasado ya pasó. Y lo ideal es que podamos repetirnos algún día, el pasado está sanado. ¿Cuándo sano yo el pasado? Cuando encuentro la paz interior. ¿Cuándo sano mi presente? Cuando encuentro el amor en mi interior. ¿Y cuándo sano mi futuro? Cuando encuentro la libertad para poderme mover con tranquilidad, sin ataduras. Cuando empiezo a sanar esas cicatrices anteriores, hay muchas técnicas que nos permiten hacerlo. Regresiones, las técnicas del EMDR, las técnicas del tapping, las técnicas de la compasión entendida esta como el mindfulness y la atención plena. Por supuesto, algunas técnicas del yoga que definitivamente nos permiten avanzar de una manera serena y tranquila. Y entonces ahí es cuando empezamos a recuperar nuestra verdadera mentalidad flexible y resiliente. Cuando decimos una mentalidad flexible, no estamos hablando de otra cosa distinta que aquello de la plasticidad neuronal. Y nos damos cuenta de que podemos modificar también esas estructuras que a su vez nos van a llevar a recrear los pensamientos, y al modificar esas estructuras, entonces, si somos flexibles, podemos acostarnos como el bambú, pero para volver a levantarnos. Hay quien prefiere partirse como el roble, resistiéndose a esos vaivenes que la vida nos va trayendo. Y es importante dejarnos fluir para poder empezar, en verdad, a descubrir las oportunidades que nos están acompañando todo el tiempo. Me encanta una frase que citaba Mario Alonso Puig. Él decía, el conferencista español que admiro profundamente, él decía: el mundo no es de los que se justifican porque no alcanzaron sus sueños, sino de aquellos que no permiten que ninguna justificación los aleje de ellos. Eso significa, no justifiquemos las excusas, nada. Encontremos al contrario que nada nos tiene que limitar para definitivamente justificar el logro de esas metas que nos hemos propuesto. Esto es fundamental, esto es fundamental. Para llegar a esos puntos de claridad, yo creo que nos tenemos que librar de ciertos venenitos que se nos van acumulando. Y si hablamos de veneno, estamos hablando del ego. Ojo a esto, porque el ego también nos lleva a que no nos encontremos. El ego nos sabotea. A ver, Dani, ¿qué estás diciendo? Entonces, también como herramienta siempre nos dicen meditar o respirar consciente. Importante observar los pensamientos que generan emociones, y para calmar activando el nervio vago. Si eso es completamente cierto, esto es fundamental, porque realmente estas cosas se están reuniendo en una cosa que no es otra cosa que el enfoque hacia lo que nosotros pretendemos en un momento determinado, y de nosotros depende que ese enfoque perdure y persista. Entonces decíamos, existen algunos, entre comillas, venenos que nos impiden avanzar con certeza hacia nuestras metas y a nuestras más grandes aspiraciones, que entre otras cosas deben estarse renovando también en ese cambio de chip. Si decimos cambio de chip, pues entonces es el momento en que tengamos todas las estrategias y herramientas suficientes como para que esto no sea una cosa simplemente momentánea, y de este instante donde encontramos unas palabras muy bonitas a través de un live de un señor que nos está diciendo tantas cosas, pero la intención es llevarlas a la práctica. Uno de esos primeros venenitos, digámoslo así, es la ignorancia. Y a veces ignoramos que ignoramos, y eso es muy complejo. Generalmente esa es la faceta inicial difícil de vencer, porque nos creemos, además, se nos sale el ego, y resulta que muchas veces ignoramos que ignoramos. Después empezamos a saber que ignoramos, somos conscientes, en verdad, ignoro esto, necesito aprender, y entonces hay una avidez por tener un mayor conocimiento y poder expresar todo esto que nos está ocurriendo. Después empezamos a ser conscientes de que sabemos, y eso puede ser muy bueno, pero también puede ser muy riesgoso, porque en ocasiones caemos en la prepotencia y en el orgullo que no nos permiten ver mucho más allá, y entonces nos perdemos
metas fundamentales. Ojo con eso porque es muy importante que nosotros empecemos a recrear nuestras metas. Y finalmente, en ocasiones tenemos que inclusive ignorar lo que sabemos. Hay una visión en los orientales que a mí me encanta. Ellos relacionan la sabiduría con una campana, ¿sí? Una campanita de esas como la que tocan en la misa. Y resulta que esa campana, para que suene, tiene que tener un vacío. Si no hubiera un vacío, pues no podría sonar ese tilín, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo ocurre con nosotros. A veces tenemos que vaciarnos de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, para darle paso a nuevas estructuras. Es como cuando empezamos a comprar ropa nueva, pero no salimos de nuestra ropa vieja, pues va a llegar un momento en que nuestra ropa vieja no nos permita meter la ropa nueva. Es exactamente lo mismo que ocurre con nuestra mente y por eso es tan importante que salgamos de esa ignorancia y que nos conectemos realmente con esto que llamamos la sabiduría, que entonces encendamos la campanita periódicamente para recordarnos a nosotros mismos, hey, es el momento de generar el vacío. Y eso lo logramos con mucha frecuencia a través de la meditación, por supuesto, que nos ayuda a conectarnos con la humildad y con esa manera de ver las cosas que nos permiten edificar constantemente y generar nuevas acciones. Segundo gran veneno, y este sí que es bien complejo y que afecta de hecho muchas cosas a nivel de nuestro organismo, en general en relación con el hígado, porque el hígado maneja la ira. Este es el segundo gran veneno. A veces nos llenamos de iras y entonces los sentimientos se recalientan y generamos resentimientos. Y esos resentimientos nos llevan a que se congestione ese hígado, a que empecemos a tener dificultades para compartir porque ese apego por las cosas nos golpea, empezamos a congestionar el hígado, que recordemos representa el elemento madera, y cuando hay mucha madera, pues el fuego se sube aún más, y cuando se sube el fuego, que es el corazón, entonces puede venir la arritmia, la taquicardia, el infarto, la hipertensión, cualquiera de esos movimientos que nos pueden llevar a realmente poner en serias dificultades nuestra existencia. Así que de nosotros depende que podamos nutrir ese hígado de manera adecuada. ¿Y cuando lo logramos? Cuando tenemos una buena energía de reserva, una energía ancestral, una energía reticular, como también se le llama, que parte de los riñones y del elemento agua y de las suprarrenales. Eso significa que si modulamos nuestras suprarrenales, que son las que manejan el estrés, vamos a poder nosotros realmente recuperar gran parte de nuestro sosiego, de nuestra calma, de nuestra serenidad, de la capacidad de autoafirmarnos y reconocernos a nosotros mismos. Tercer venenito. Estos son algunos que se me ocurren en este momento, pero ya dijimos, la ignorancia, la ira. Un tercer venenito podríamos llamarlo el miedo. Y los miedos son muy complejos. Por cierto, desde ya les anuncio el próximo jueves, de hoy en 8, estaremos con Susana, que me llamó, Ale, podemos hacer un live. Así que vamos a hablar de los miedos y la vamos a titular Miedo al Miedo, de este jueves en 8, 6:30 de la tarde. Es decir, vamos a empezar a entender este venenito que es tan importante y empezar a afrontar, porque cuando afrontamos realmente minimizamos lo que representa en un momento determinado, y como en el Caballero de la Armadura Oxidada, los grandes dinosaurios se convierten en pequeños sapitos y nos damos cuenta de que tenemos las herramientas suficientes como para poder enfrentarlos, avanzar con certeza, con certidumbre, con la convicción de que podemos lograrlo y por supuesto evitando cualquier pensamiento que nos sabotee. Cuarto veneno, y muy complejo, la avaricia. A veces la avaricia no nos permite compartir generosamente, y si no tenemos esa capacidad y esa generosidad suficiente, pues nos vamos a quedar atrapados en aquello que conquistamos, y como lo decía Facundo Cabral, el conquistador se convierte en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. Entonces pensemos en eso. Si hay avaricia,
no tenemos la capacidad de entregarnos generosamente, no podemos activar nuestro cuarto centro, que es el que entrega sin condiciones y sin cálculos, y nos quedamos también en la resistencia que nos lleva a veces a acumular culpas que a su vez empiezan a entorpecer nuestro timo y nuestro sistema inmunológico. Así que muchas de las enfermedades autoinmunes, les dejo esto para que lo piensen, el lupus, algunas arteritis, espondilitis anquilosante, algunas enfermedades del colon, tienen que ver con la avaricia. Ojo, meditemos en eso, porque realmente muchas de estas condiciones se podrían superar desde la generosidad y la gratitud. Y por supuesto viene otra cosa aquí muy importante, el orgullo y la prepotencia. La sensación de que todo nosotros nos lo conocemos y realmente no es así. El orgullo y la prepotencia no nos dejan ver al humilde aprendiz que debería estar en nosotros, y definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta de que debemos ver un poco más allá de esto que estamos diciendo, que estamos mencionando. Cuando decimos ver un poco más allá, y tal vez esto responda un poquito tu pregunta, arte y tejido, estamos diciendo que es el momento de cerrar los ojos para empezar a ver. Curiosamente, a veces cuando cerramos los ojos empezamos a ver al interior y nos empezamos a dar cuenta de que aquello que habita en nosotros, aquello con lo que estamos coexistiendo, esas experiencias que estamos viviendo requieren de otra mirada, requieren de ver más allá de las apariencias para encontrar la apariencia y darnos cuenta de que a través de nuestros lentes a nivel de los ojos podemos permitir que esa luz penetre a nosotros. Más allá de la luz física es la luz de la claridad de la conciencia, más allá de esto es la sensación de que en realidad estamos despertando un nivel frecuencial mucho más alto, y entonces nos vamos a dar cuenta de que realmente nosotros podemos a través de esto empezar a darnos cuenta de que podemos modificar esos patrones de comportamiento y podemos, insisto, crear imágenes nuevas enriquecidas desde nuestro corazón y desde nuestras más nobles emociones. Eso es fundamental. Otro venenito, los celos y la envidia. A veces esas dos cosas van de la mano, y los celos a veces no dejan ver porque queremos poseer a los otros o a lo otro, y realmente nada nos pertenece. Finalmente, ¿con qué nos vamos? Con nada. Con nada, y nos toca soltar todo lo que habíamos, entre comillas, conquistado. Y ni qué decir de la envidia, porque cuando no disfrutamos de los logros de los otros, realmente lo que estamos generando es mucha mayor resistencia, y eso va a generar mucho más desgaste, y eso va a generar que nos quedemos patinando en cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿cómo mejorar todas estas cosas para cambiar verdaderamente el chip? ¿Cómo mejorar, por ejemplo, algo que nos duele a todos, y es la economía? A veces nos quedamos resistiéndonos en nuestra economía. Es que no he podido lograr aquello que tanto quería, no he logrado conseguir aquello que me soñaba, es que tengo esta dificultad. Y todos estos es que están reforzando esa conducta porque nos estamos enfocando continuamente en esa conducta. Un segundo punto que también tenemos que empezar a entender en eso de cómo mejorar es educarnos, es formarnos, es adquirir conocimientos, es volver a generar los hábitos de la lectura. Y bueno, si no pueden o no quieren leer, pues por lo menos un buen audiolibro, algo que te construya, algo que edifique. Ustedes ven toda la polémica que se armó recientemente por la canción aquella de Más 57, y realmente yo me ponía a pensar cuánta discusión ha habido detrás de todo esto, que aparentemente es muy simple y que a veces confundimos, y en vez de generar información que eduque, que edifique, estamos a veces encargándonos de distribuir nuestras escalas de valores o destruirlas mejor. Nos estamos encargando de generar obstáculos, de no permitirnos enaltecer al ser humano y a lo que nos rodea, y no es una crítica barata, no, yo creo que se trata es de que entre todos, incluso quienes reconocen su error, digan, bueno, está bien, nos equivocamos,
y todos tenemos derecho a equivocarnos y maravilloso que nos equivoquemos porque eso significa que al menos lo intentamos, pero eso implica entonces también, insisto, llenarnos de conocimientos para poder expresar con confianza todo aquello que necesitamos sacar de nuestro interior, pero que también pueda hacer que el otro aproveche nuestro conocimiento, y el conocimiento, como lo dice el sabio, debe ser compartido. Si cada uno de nosotros identifica ese sabio en su interior, entonces se da cuenta que su experiencia le puede llevar a otro en un momento en que posiblemente le pueda servir como bálsamo. Aquí lo están diciendo en este momento. Esas palabras las necesitaba, me llegan al corazón, y fíjense que yo no estoy diciendo grandes cosas, simplemente te estoy haciendo caer en cuenta de aquello que por alguna circunstancia no estabas viendo de manera adecuada. Tercer aspecto: modifiquemos el entorno. Yo sigo insistiendo, el entorno es fundamental. Si vivimos en un entorno hostil, si no estamos contentos en ese sitio donde estamos trabajando o con lo que estamos haciendo, por Dios, modifiquemos eso, estamos extinguiendo nuestra existencia, eso es fundamental. Segundo, modifiquemos para que ese entorno amable entonces nos invite a estar. Fíjense que ahí, en eso que ustedes ven atrás, que la gente llama el estar o el salón, estamos precisamente en eso, estamos viviendo gran parte de nuestra existencia, y allá tenemos un sitio de encuentro con el otro, y por eso la gente le dice, nos vemos en la sala o en el salón o en ese estar, para poder entonces realmente empezar a compartir todo aquello que nos ha venido llegando. Y cuando descubrimos eso, descubrimos también una cosa fundamental, que son los vínculos. Esa capacidad de relacionarnos, en nosotros está esa capacidad, pero explotémosla, porque si nos quedamos por fuera, pues entonces estamos poniendo en serio riesgo nuestra salud y nuestro bienestar. Recordemos que mucha parte de nuestra salud integral depende de la manera en que nos relacionemos con el entorno, y eso implica a quienes cohabitan con nosotros y también a lo que cohabita con nosotros, es decir, las cosas materiales que tenemos cercanas a nosotros y que también están generando ese espacio adecuado, amable, tranquilo, sereno, que nos permite, insisto, mantener nuestra salud y, por supuesto, recuperar ese nivel de equilibrio de nuestras emociones. No olvidemos también en esto, para cambiar de chip y finalmente ir redondeando lo que queríamos decir esta noche, respetar nuestra cultura. La cultura viene de cultivar, y nosotros somos los que estamos cultivando aquello que heredamos de nuestros ancestros, pero además lo potenciamos con enorme alegría y con enorme felicidad, y por eso realmente la cultura hace gran parte de nuestra esencia, y de nosotros depende de que esa cultura se perenice y se mantenga en el tiempo, o se extinga en un momento determinado, poniendo en serio riesgo nuestras bases. Cuando las bases no están sólidas, entonces, ¿qué pasa? Pues que el edificio se viene abajo. Si esas bases no son sólidas, en un momento determinado, esa estructura, por más hierro que tenga, por más, cemento y todo esto que tenga, se va a ir abajo. Y entonces nos perdemos de tener firmeza cuando pisamos el territorio. Y por último, y aquí ya concluyo, pensemos en esto. El don más preciado del ser humano es la libertad. Si alcanzamos la libertad, entonces valió la pena ese cambio de chip, esa capacidad de reprogramar nuestra mente. De nosotros depende que en verdad podamos alcanzar esa libertad de movimiento, que finalmente sea el resultado de la conquista de algo superior en nosotros, que sin duda nos hizo entender que hemos elevado nuestro nivel de frecuencia hacia el desarrollo de la conciencia mayor, que es lo que nos corresponde, y por eso estamos en ese cuello de botella donde a veces también generamos fricción hasta conquistar esta capacidad integradora desde el pasado hacia el futuro, y en la búsqueda del espíritu y de las ideas inspiradoras, y por supuesto habiendo descubierto que somos un alma grupal. Bueno, ahí les queda mucha información. Compartan esto, por favor, compartan esto. Miren, ustedes no saben el bien que le hacen a tanta gente con esto, porque así como
a Arte y Tejido le acaban de llegar estas palabritas en un momento que necesitaba un bálsamo, alguien más lo puede estar necesitando, y es tan sencillo como que le pasemos ese linkcito a esa persona para que en un momento determinado, si su intuición, si su corazón, si su ser interior le dice, pueda escucharlo y nutrirse de eso que estamos viviendo. Y por supuesto también a quienes están inscritos en nuestras listas de difusión, mañana ya cuando esté este link dándonos señales de que ya está en nuestro canal de YouTube, también lo compartimos por ahí para que le siga llegando a mucha más gente. Recordemos, esto en lugar de ser copyright es copy free, es decir, es compartible 100% porque ya lo dijimos, el conocimiento no nos pertenece, es algo que tenemos para compartir con todos. Les dejo esta información, una feliz noche, me encanta verlos, qué rico que ya como que el calorcito vuelve porque cuando estamos juntos ese calor humano se siente y eso es absolutamente fundamental. Juan Pablo, un abrazo para ti. Bueno, un abrazote para todos ustedes, descansen y sean felices por favor. Chao.